Hoy día toca un tema bastante interesante a cargo del doctor Máximo Bento. Eh, Deseo que tengan ustedes un agradable disfrute de esta charla y que sea muy benéfico para su quehacer diario. Dejo con ustedes al doctor profesor Máximo Bento. Doctor, buenas tardes, bienvenido, buenas noches para usted. Gracias, gracias, don José Espinosa, por la invitación tan amable y por organizar estas jornadas. Y gracias a los asistentes. Efectivamente, vamos a hablar hoy de rabiosa actualidad, son las cánulas de alto flujo y su utilidad en neonatología. La presentación tendrá el siguiente esquema. En primer lugar, hablaremos del fundamento, luego del equipo, datos fisiológicos, datos clínicos, consideraciones prácticas y conclusiones. El soporte respiratorio para prematuros. Bien, todos ustedes saben lo que es el concepto de open the lung, o sea, el pulmón abierto. El pulmón se abre, es un tejido elástico que se mantiene contraído dentro del útero y que con las primeras respiraciones empieza a expandirse. Para poderse expandir el pulmón necesitamos, en primer lugar, una presión positiva que transmita al alveolo y a las vías respiratorias la capacidad de expansión. Por lo tanto, presión positiva inspiratoria. Luego, un volumen tidal o volumen corriente adecuado, es decir, en cada respiración hay que mover la cantidad de aire necesaria para mantener ese pulmón abierto. Un tiempo inspiratorio adecuado. El aire no entra bruscamente, sino que necesita un tiempo para llegar desde las vías respiratorias superiores hasta las vías aéreas inferiores y hacia la porción respiratoria de la vía respiratoria. Y finalmente, una distribución homogénea del gas. Cuando más homogéneo está distribuido el gas, menos esfuerzo respiratorio tenemos que realizar y mayor es el intercambio gaseoso. Una vez se ha abierto el pulmón con las primeras respiraciones que realizamos, las inspiraciones forzadas que realiza el recién nacido en la sala de partos, para mantener el pulmón abierto es necesario que haya una presión positiva en la expiración, es decir, un freno expiratorio. Este freno expiratorio es el que causa es el establecimiento de una capacidad residual funcional. Es decir, capacidad residual funcional entendida como el aire que permanece dentro del pulmón una vez hemos realizado una expiración normal. Y finalmente tiene que haber mecanismos para evitar las atelectasias y el colapso. Este mecanismo fundamental es la presencia del surfactante pulmonar. Aquí tienen ustedes un vídeo en el cual les voy a mostrar la respiración de un animal de experimentación, concretamente un conejo, cuando no hay insuflación pulmonar prolongada. ¿De acuerdo? Verán que respira, coge una inspiración forzada, pero en la expiración se pierde el aire. En cambio, cuando realizamos una ausencia de insuflación pulmonar prolongada, las pequeñas respiraciones que realizamos no son capaces de generar una capacidad residual funcional y el pulmón se colapsa cuando realizamos la expiración. Comparen, por favor, la imagen del lado izquierdo con la imagen del lado derecho. Imagen del lado izquierdo. Ven cómo hay inspiraciones profundas con retención de aire y en el espacio, en la imagen del pulmón derecho, hay pequeñas inspiraciones sin retención de aire. Este pulmón de la izquierda tiene una capacidad residual funcional y con pequeñas inspiraciones sin gran esfuerzo mantiene un buen intercambio gaseoso, mientras que el pulmón del lado izquierdo cada vez que inspira tiene que hacer un gran esfuerzo y sin embargo tiene que volver a realizarlo con nueva inspiración porque no hay aire residual pulmonar. Bien,
la forma de mantener una presión positiva en el pulmón, de mantener una cierta capacidad residual de aire, una capacidad residual funcional en el aire, tenemos que en medicina neonatal, la realizamos gracias a la utilización de una presión positiva continua en la vía respiratoria. La presión positiva continua, con las siglas anglosajonas CPAP, es una de las formas de ventilación más utilizadas en neonatología. Manteniendo un flujo continuo a una presión que suele estar en torno a los 5 o 6 centímetros de agua, pero puede bajar a 4 o puede subir hasta 8 en los casos más habituales, esta presión positiva continua mantiene las vías respiratorias abiertas, distiende las vías respiratorias bajas, facilita la adquisición de la capacidad residual funcional, como les he explicado anteriormente, preserva el surfactante, aumenta la compliance pulmonar, es decir, la distensibilidad pulmonar, favorece el intercambio gaseoso y regula el patrón respiratorio. Por lo tanto, un bebé prematuro al que sometemos a CPAP tendremos toda esta serie de ventajas que le facilitarán, mediante un pequeño esfuerzo muscular, una pequeña capacidad, mediante un pequeño trabajo respiratorio, mantener un intercambio gaseoso adecuado. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la presión positiva continua en la vía respiratoria? En primer lugar, como les he dicho, facilita el intercambio gaseoso, por lo tanto, aumentará la presión parcial de oxígeno en sangre arterial sin necesidad de suplementación de oxígeno procedente de la fuente de oxígeno ambiental. En segundo lugar, aumenta la capacidad residual funcional, es decir, el aire que permanece en el pulmón después de la expiración. Disminuye el trabajo respiratorio, el work of breathing. Y finalmente, disminuye la incidencia de la apnea obstructiva. Todo ello mediante también una estabilización de la pared torácica, es decir, la jaula torácica se distiende de una forma homogénea, no hay distorsión y por lo tanto la distensibilidad y el trabajo respiratorio son mucho más eficientes. ¿Cuáles son las desventajas del uso de la CPAP? También tiene desventajas. Por ejemplo, al tener que respirar el bebé contra un flujo de aire, contra una presión, puede, en caso de que haya agotamiento, cansancio, etcétera, o que la presión que utilizamos sea excesivamente alta, puede haber una retención de anhídrido carbónico en el alveolo, lo cual hace que la presión parcial de anhídrido carbónico en sangre arterial aumente, con las consecuencias que eso tiene para el bebé. En segundo lugar, un aumento del espacio muerto fisiológico. Al dilatar las vías aéreas, tanto superiores como inferiores, hay más cantidad de... Por lo tanto, esto dificulta el intercambio gaseoso. Por otra parte, también el hecho de tener que respirar contra una resistencia hace que disminuya el volumen corriente. Por lo tanto, a veces el bebé tiene que hacer un mayor esfuerzo. Y esto siempre es cuando la CPAP no se usa correctamente, se usa a presiones demasiado altas y al disminuir el volumen corriente puede disminuir el intercambio gaseoso. A veces se produce una filtración de aire a través del intersticio pulmonar y puede dar lugar a fugas aéreas como el neumotórax o neumopericardio o neumomediastino. Y finalmente, una presión positiva en el pulmón, un exceso de presión positiva en el pulmón puede hacer que el corazón tenga en la nariz de forma continuada, puede dar lugar a lesiones que no son de menor importancia, ya que pueden producir infecciones y también pueden producir alteraciones de tipo estético en el niño en edades posteriores. Aquí tienen ustedes los estadios secundarios a la presión positiva en la vía respiratoria causados por el traumatismo de las cánulas.
La fase inicial siempre es una fase de eritema, enrojecimiento de la zona de contacto. La segunda fase es una fase de erosión de la piel, erosión superficial, como ven, de color amarillento, porque ya hay una exudación de plasma y formación de una costra. Y la tercera fase, ya cuando la presión se mantiene en la columela, se puede producir una necrosis de este tejido con una deformación de la nariz del bebé. ¿Cuáles son las características de los pacientes según la gravedad de la lesión producida por el traumatismo por CPAP? En primer lugar, hay una correlación directa con la edad de gestación. Como ven ustedes, los estadios 2 y 3, o sea, el estadio sobre todo 3 de necrosis, se da con mucha mayor frecuencia, significativamente, estadísticamente significativa diferencia en bebés de 30 o menos semanas de gestación comparado con bebés de 35. También los niños de menor peso, los niños que llevan más tiempo la CPAP, los niños que llevan más tiempo en la UCI, los varones y los niños pequeños para la edad gestacional. O sea que todos estos factores, prematuridad, bajo peso, tiempo de ventilación con cánulas nasales, tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos, género masculino y el hecho de ser un desnutrido intraútero favorecen la aparición de esas lesiones. Aquí tienen ustedes cuando aparecen las lesiones por el estadio. Y aquí ven cómo generalmente suelen ser en los primeros días de utilización de la cánula. El segundo, tercer y cuarto días es cuando la frecuencia es mayor. Luego ya a partir del séptimo, octavo día, la mayoría de los niños ya no dependen de las piezas nasales para recibir la presión positiva y entonces desaparecen y se transforman la mayoría en estadios de tipo 1. ¿Cuáles son las secuelas de las lesiones del estadio 3? Pues aquí tienen en la parte de la izquierda una deformidad de la columela, la ven aquí, la deformidad de la columela en grandes prematuros con lesión por cepa prolongada. Aquí ven ustedes otra deformidad de la columela. O sea, estas lesiones que luego precisarán de cirugía estética porque a veces también producen apneas de sueño o incapacidad de respirar bien por la nariz, especialmente cuando el niño tiene un proceso de vías respiratorias altas de un resfriado, por ejemplo, pues entonces hay que solucionarlo mediante la cirugía estética. Esto es la CPAP nasal y aquí les muestro esta fotografía magnificada. Esto es un sistema de Benveniste, el sistema que utilizan en los países nórdicos, y ven ustedes cómo está apoyada esta pieza transversal sobre las fosas nasales y la columela. ¿Cuál es la diferencia con la cánula de alto flujo? Pues la cánula de alto flujo, como verán ustedes, no apoya, está distante de la nariz y entran en las fosas, las dos prolongaciones, las dos prongs, entran sin tocar el tejido nasal. Por lo tanto, es un sistema más cómodo, es un sistema menos invasivo y es un sistema que no apoya, al no apoyar directamente, no produce daño a las estructuras nasales. ¿En qué consiste, por lo tanto, una cánula nasal de alto flujo humidificado y calentado? Bueno, consiste básicamente, es un sistema muy sencillo por el cual se aplica aire o una mezcla de aire-oxígeno según las necesidades del paciente mediante unas prolongaciones o prongs que penetran dentro de las fosas nasales pero que no apoyan en ellas. ¿Cuándo consideramos que estamos dando alto flujo? Se considera alto flujo cuando hay un flujo mayor de 1 litro por minuto de acuerdo con las revisiones Cochrane. Y los ensayos clínicos habituales han utilizado, y de hecho nosotros en nuestro servicio utilizamos flujo de 2 a 8 litros por minuto para generar un suficiente efecto Venturi que aspire el aire del pulmón, que crea al crear una presión negativa en la vía respiratoria alta, facilita la expiración.
¿Cómo funciona la cánula de alto flujo? Pues se genera un flujo constante de gas que produce una presión de distensión continua que es muy similar a la CPAP. El nivel de presión de distensión que alcanza la vía aérea, sobre todo las vías aéreas bajas, va a depender, en primer lugar, del flujo. El flujo en litros por minuto, ya les he dicho, a partir de 1 se considera alto flujo, pero pueden ser hasta 6 a 8 litros por minuto. El diámetro de la cánula, cuando más fino el flujo es más intenso y se genera mayor presión negativa, el tamaño y el peso del paciente y la anatomía de las vías aéreas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la cánula de alto flujo? La alta velocidad a la que entra el gas insuflado, y esa alta velocidad, ya les he dicho, que depende del flujo y del volumen y del diámetro de la cánula, va a producir un lavado de anhídrido carbónico en el espacio muerto en nasofaríngeo. Supera la resistencia inspiratoria de las vías aéreas superiores y reduce el trabajo respiratorio. Da lugar a una mezcla gaseosa caliente y humidificada que disminuye el trabajo metabólico de acondicionamiento del gas. Saben ustedes que uno de los grandes esfuerzos que realizamos cuando respiramos es calentar y humidificar el aire para que lleguen condiciones al pulmón. Y eso se realiza a través de las fosas nasales. En los prematuros este mecanismo es muy inmaduro, es insuficiente. Por lo tanto, al meter aire húmedo y caliente directamente al pulmón, estamos evitando todo ese trabajo metabólico de acondicionamiento y por lo tanto se facilita la conductancia del mismo y la compliance pulmonar. Y finalmente puede ser ajustado para promover una presión positiva de distensión suficiente que facilite la dilatación alveolar, el mantenimiento de alveolos dilatados en fase expiratoria y por lo tanto el reclutamiento pulmonar. Produce la alta frecuencia más fugas aéreas y más barotraumas que por las altas presiones aplicadas. Es decir, uno podría pensar que al meter un flujo de aire a alto flujo a gran velocidad en la vía respiratoria se podría causar más daño al pulmón y dar lugar a más barotrauma. Pues bien, en este estudio realizado por Spence y publicado en Journal of Perinatology en 2007, estos autores realizaron un estudio prospectivo observacional para evaluar la presión positiva continua generada en la vía respiratoria con cánulas de alto flujo mediante el estudio de la presión en la faringe de neonatos con flujos entre 1 y 5 mililitros por minuto. Y establecieron una correlación entre el flujo de 1 o 5 litros por minuto, y la presión en la vía respiratoria utilizando una CPAP nasal como control. Aquí ven ustedes la correlación entre el flujo y la presión positiva. Cuando más CPAP, mayor flujo y mayor presión en la media en la vía respiratoria. Sin embargo, cuando usaron la cánula de alto flujo, aumentando los litros por minuto hasta 6, la pendiente de la recta que correlacionaba el flujo con la presión en la vía respiratoria era menor que en la CPAP. Conclusiones. La cánula de alto flujo es una opción bien tolerada para proveer de presión positiva en la vía respiratoria en pacientes con síndrome de distrés respiratorio con flujos de 3 o más litros por minuto. Menos de 3 litros por minuto, en la mayoría de los casos, no van a generar una formación de una capacidad residual funcional ni a producir un adecuado intercambio gaseoso. El estudio de Wilkinson, que fue publicado en 2008 en Journal of Perinatology, midió la presión faríngea de las cánulas nasales en niños prematuros. Aquí ven ustedes la presión en la faringe. Cuando usábamos flujos de 2 litros por minuto, teníamos una presión en torno a los 2-3 centímetros de agua. Cuando utilizamos flujos de 4 minutos, llegábamos a 4. Y cuando llegábamos a flujos de 6, estábamos en torno a los 5 o 6 centímetros. Recuerden que cuando usamos una CPAP, menos de 4 centímetros de agua nos van a causar
atelectasias y alteraciones en la distribución homogénea del gas. Por lo tanto, este estudio nos indica que cuando usemos cánulas de alto flujo, tendremos que usar al menos más de 3 litros por minuto y entre 3 y 6 es la cantidad que se suele recomendar para prematuros. Aquí tienen ustedes las distintas opciones del trabajo respiratorio cuando se están utilizando los litros distintos. Por lo tanto, cuando usamos una cánula, cuando usamos una CPAP nasal normal, el trabajo el trabajo de respiratorio en la inspiración, medido en centímetros por agua por mililitro, es de 4. Si nosotros utilizamos cánulas nasales con vaporización, con acoplamientos adecuados, podemos ir bajando la presión hasta 2 centímetros de agua por mililitro. Por lo tanto, tenemos que considerar que no solo va a ser el flujo lo importante, sino el acoplamiento correcto de la estructura de la cánula nasal a la vía respiratoria. Cuando mejor adaptada esté, menor trabajo respiratorio. Por lo tanto, de esta primera fase de mi presentación, podríamos decir que los prematuros son tratados con cánulas, con cánulas de alto flujo entre 2 y 8 litros por minuto, reciben presiones faringias similares a los que produce una CPAP nasal normal, como hemos utilizado siempre, y tienen un trabajo respiratorio similar. Por lo tanto, es dudoso que estas presiones puedan conducir a barotrauma. Estos estudios no han sido probados todavía, están en fase de estudio para los extremadamente prematuros menores de 1000 gramos, pero por encima de 1000 gramos, niños de 32, 33 semanas o incluso alrededor de los 800 a 1000 gramos, en nuestra experiencia no se producen mayor número de lesiones traumáticas pulmonares que cuando se utilizan dentro de estos márgenes. Es importante que una válvula de limitación de presión, podríamos ponerla, por ejemplo, a 6 litros por minuto para cánulas de 0,14 o 7 litros por minuto para cánulas de 0,19, sería un mecanismo de seguridad que impediría que hubiera una presión excesiva de más de 10 centímetros de agua en la vía respiratoria y, por lo tanto, por una parte impediría el daño pulmonar y por otra parte que el niño tuviera que respirar contra una gran resistencia, lo cual le abocaría a la generación de apneas respiratorias, retención de carbónico, hipoxemia, etc. Recuerden, de 3 a 6 litros por minuto generan unas presiones similares a la CPAP, no producen daño respiratorio, no producen daño pulmonar y han sido probadas suficientemente en menores de 1000 gramos. Mayores de 1000 gramos. Y en menores se están estudiando y por ahora los resultados que yo conozco indican que tampoco son causantes de mayor problema. Pero para mayor seguridad, pues les recomendamos la utilización de una válvula de limitación de presión que se coloca generalmente en torno a los 6 litros por minuto, si las cánulas son de 0,14 y de 7 litros por minuto para cánulas de 0,19. Así evitamos que las presiones en la vía respiratoria pasen de unos 7 u 8 centímetros de agua, que es la presión máxima que solemos necesitar. ¿Quién utiliza las cánulas de alto flujo? En distintos estudios realizados en distintas encuestas a lo largo de los últimos años, se ha visto que más del 60% de las UCI universitarias de Estados Unidos, más del 80% de las UCI en Gran Bretaña y más del 50% de las unidades de nivel 2 y del 30% de nivel 1, o sea, unidades muy básicas, utilizan cánulas de alto flujo. Y en algunas se comenta que están buscando dejar de utilizar las cánulas de alto flujo, dejar de utilizar la CPAP convencional y utilizar las cánulas de alto flujo. Aunque esto, como veremos luego, nos parece exagerado. Cada método tiene su indicación y el valor del neonatólogo es en el tener el criterio adecuado para indicar
el tratamiento más preciso en cada caso. ¿Por qué se ha extendido tan rápidamente el uso de las cánulas? Cuando hacemos una encuesta y preguntamos por qué a médicos, enfermeras e incluso a los padres, por qué quieren utilizar las cánulas de alto flujo en vez de la CPAP, lo primero que te dicen es que son fáciles de usar, son fáciles de colocar y son fáciles de mantener en el puesto, en el sitio. Y el niño parece estar más relajado, más tranquilo, no lucha contra ellas, no le generan irritación en la vía, en las fosas nasales, el pabellón, etc. Son seguras, disminuyen el tiempo, trabajo respiratorio. A las enfermeras les gustan porque les dan poco trabajo y no tienen que estar colocándolas continuamente. Los pacientes están más estables porque están menos molestos y requieren menos manipulación. Parece ser que con las cánulas nasales se observa una menor distensión del estómago y por lo tanto hay menos problemas a la hora de ofrecer alimentación y que sea tolerada. Hay menor trauma nasal y no producen neumotórax. ¿Cuál es la evidencia existente sobre el uso de cánulas de alto flujo en prematuros? Bien, este es un trabajo importante realizado por Yoder y publicado en Pediatrics en 2013. Se trata de un estudio aleatorizado y controlado en el que comparó la utilización de CPAP convencional con cánulas nasales frente a cánulas nasales de alto flujo como soporte primario o secundario post-extubación. Reclutaron un total de 432 pacientes entre 28 y 42 semanas. Las cánulas de alto flujo fueron utilizadas con un flujo de 6 a 8 litros por minuto y la CPAP fue utilizada con 5 a 8 centímetros de agua. Y el objetivo primario era comprobar cuántos bebés a los que se les administraba uno u otro tratamiento permanecían intubados tras 72 horas de ventilación no invasiva. O sea, cuál de los dos sistemas de ventilación era más eficiente y por lo tanto disminuía la necesidad de intubación al finalizar el tercer día de vida. Los resultados fueron los siguientes. En la CPAP convencional, con menos días de presión positiva que la cánula de alto flujo, o sea, 6 días versus 4. No hubo diferencias de duración del tiempo del respirador y no hubo diferencias en el tiempo necesario para pasar a aire ambiente. Sin embargo, hubo menor trauma nasal en la alta frecuencia. Por lo tanto, podemos decir que la utilización de la cánula nasal convencional de CPAP mantenía más tiempo la necesidad de ventilación y había mayor trauma nasal. Aquí ven ustedes la gráfica que muestra la utilización. Aquí tienen la CPAP. Todos los pacientes estaban con CPAP y se iban desintubando y ven ustedes cómo esta curva era más eficiente que la de cánula de alto flujo. La cánula de alto flujo permitía la retirada del soporte respiratorio más lentamente que lo hacía la CPAP convencional. Y al mismo tiempo la utilización, el soporte mediante la utilización de aire ambiente aumentaba en las CPAP. Estos niños iban siendo desintubados y respiraban aire ambiente comparativamente con la cánula de alto flujo. Podemos decir que no había, como dijéramos desde el punto de vista médico, grandes ventajas en la utilización de la cánula de alto flujo y sí había ventajas desde el punto de vista de enfermería. Pero la convencional, la CPAP convencional, seguía siendo más efectiva que la otra. También en este estudio aleatorizado y controlado, comparando fue otro estudio que se realizó que el planteamiento o el diseño experimental fue aleatorizar y controlar comparativamente la cánula de alto flujo con la CPAP nasal post-extubación. O sea, estamos hablando de niños que habían sido intubados, habían sido ventilados mecánicamente
Y entonces cuando les íbamos a quitar, cuando les quitábamos el tubo endotraqueal, les poníamos o bien una cánula de alto flujo o le poníamos una CPAP convencional. Eran niños de menos de 32 semanas. La cánula de alto flujo utilizada fue la Vapotherm y se utilizó a 8 litros por minuto. Y la CPAP nasal convencional se utilizó entre 7 y 8 minutos inicialmente y luego se fue bajando progresivamente a medida que pasaban las horas y los días de acuerdo con la función respiratoria del paciente. El objetivo era demostrar cuál era la incidencia de reintubación a la semana después de la extubación utilizando uno u otro método. Y los resultados reflejaron que no había diferencias en el fallo de la extubación. No había diferencias entre ninguno de los dos sistemas. Y había menos trauma nasal en la cánula nasal y no había diferencia en otros objetivos secundarios como necesidad de oxígeno, necesidad de dosis adicionales de surfactante, en neumotórax, complicaciones respiratorias, etc. Otro estudio, y este es muy importante, y fue publicado en el New England Journal of Medicine por el grupo de Peter Davis del Royal Women's Hospital de Melbourne, fue un estudio multicéntrico aleatorizado que decía, llamamos de no inferioridad, porque el planteamiento, la hipótesis de trabajo de este estudio era que no había diferencias entre las cánulas nasales y la CPAP. Ustedes saben que cuando uno plantea un estudio científico de un ensayo clínico, puede ser que su postulado o su hipótesis sea que un método A es superior al método B, pero también puede plantearlo como el método A no es inferior al método B. Para eso, los cálculos muestrales reflejan que hay que utilizar más pacientes cuando se hace un estudio de no inferioridad. Hay que reclutar más pacientes, pero nos permite dar un paso inicial importante porque no siempre se puede demostrar con la casuística habitual que un método es inferior a otro. Por lo tanto, este fue un planteamiento excelente de este estudio. Utilizaron prematuros de menos de 1000 gramos. La cánula de alto flujo fue el OptiFlow de Fisher y Paykel y a 5 a 6 litros por minuto y lo compararon con la CPAP convencional a 7 centímetros de agua. Observen que en todos los estudios que les estoy comentando estamos en torno a los 6 litros por minuto y las CPAPs están en torno a 7, que son altas. Pero para la extubación conviene utilizar una CPAP alta porque las CPAP más bajas en bebés que han sido intubados y ventilados mecánicamente conducen rápidamente a telectasias y a insuficiencia respiratoria. Se valoró la incidencia de reintubación a los 7 días. Los resultados hubo un fallo en la extubación en las cánulas de alto flujo de 34%, mientras que la CPAP solo falló el 26%. Sin embargo, las diferencias no fueron significativas. Fue significativa la disminución del trauma nasal en la cánula de alto flujo y no hubo diferencias en relación con los otros outcomes pulmonares. Aunque vemos y miramos estas cifras, vemos que de alguna manera nos están indicando que la CPAP convencional en niños menores de 1000 gramos, acuérdense que los estudios anteriores han sido niños de más peso, sí que parece que para niños muy pequeños habría una cierta ventaja en usar las cánulas nasales. Perdón, la CPAP convencional. Menos fracaso en la extubación que con las cánulas nasales. Por lo tanto, recuerden que en este importante estudio de Manley nos quiere indicar que parece ser que esa sería la ventaja. Aquí tienen otro estudio que habla de un tema completamente distinto, que es la percepción por enfermería de las cánulas nasales frente a la CPAP. Y ven cómo la mayoría de las enfermeras dicen que es más fácil de usar, de colocar y de mantener, es más confortable para el paciente, causa menos trauma nasal, los padres la prefieren
y los niños toleran mejor la comida. Por lo tanto, desde el punto de vista de enfermería, todos son ventajas. ¿Cuáles serían las indicaciones de las cánulas nasales de alto flujo? Las indicaciones serían en la enfermedad de membrana hialina, que en pacientes que han sido extubados, para que la extubación sea un éxito, para no tener que volver a reintubar al paciente. Para la apnea de la prematuridad, igual que usamos la CPAP convencional, teníamos que usar las cánulas de alto flujo siempre acompañadas de cafeína, por supuesto. Temperatura adecuada, estimulación, cafeína y cánulas de alto flujo. Tratamiento de la neumonía, el síndrome de aspiración meconial y la enfermedad pulmonar crónica. La taquipnea transitoria o síndrome de Avery, la hipoplasia pulmonar y el edema pulmonar. Volvemos a hablar del doctor Manley del equipo de Melbourne. Estos han realizado otra vez un metaanálisis. Después de realizar su estudio, ¿recuerdan? El estudio de no inferioridad, realizaron un estudio muy importante que fue un metaanálisis en el cual fue publicado en el Seminars of Fetal and Neonatal Medicine. Este artículo se lo podría proporcionar si alguno de ustedes lo quieren, y comprobaron que post-extubación, cuando analizaron el estudio de Yoder, que ya se lo había comentado anteriormente, el estudio de Manley, que también se lo había comentado, y otra serie de estudios, teniendo 368 pacientes con cánulas de alto flujo versus 400 pacientes con CPAP, vieron que prácticamente se producía un favorecimiento de la CPAP, aunque por muy poco no era significativo, pero la tendencia era claramente a favor de las cánulas de alto flujo. Una 0,03. Podríamos decir que es significativo, pero si ven 0,91 y 1,52 está desplazado a la derecha, y desplazado a la derecha favorecería la CPAP convencional. Y la reintubación fue 459 pacientes en el grupo de cánulas de alto flujo y 475 pacientes en la CPAP. Y vemos cómo aquí también se producía un hecho diferencial. Y es que ellos vieron que en el metaanálisis parecía que había una tendencia a favorecer las cánulas de alto flujo. Es decir, cuando nosotros extubamos a un bebé muy prematuro, parece ser que tenemos que usar la CPAP convencional, y si mantenemos la CPAP convencional de forma adecuada, la probabilidad de reintubación es menor. Bien, ¿cuáles son las consideraciones prácticas? Ajustar las cánulas de modo que no obstruyan las coanas. Dejar al menos un tercio de la coana permeable, y esta sería sería la forma ideal de evitar que hubiera una lesión nasal. Las cánulas que tienen contacto con las alas de la nariz o con el tabique nasal o con la columela son aquellas que producen daño. Bien, se ha hecho recientemente un trabajo en 2012, también por Manley y el grupo de Peter Davis, como lo ven ustedes, y el doctor Rehr, que me ha cedido algunas de estas diapositivas. Se ha hecho un análisis de la evidencia existente sobre la utilidad de las cánulas de alto flujo. Este trabajo también se lo podría proporcionar si les interesa, puesto que es una puesta al día sobre la utilidad de este método respiratorio. Entonces, lo que sí que se ha podido ver, después de analizar todos los trabajos, algunos de los cuales se los he detallado previamente, es que hay evidencia que indica que el uso de las cánulas nasales es una buena alternativa a otras formas de ventilación no invasiva en recién nacidos prematuros, fundamentalmente una alternativa a la CPAP nasal. Hay incertidumbre acerca de la eficacia y seguridad en los niños de extremado bajo peso.
Por lo tanto, lo que sabemos con seguridad es que por encima de los 1000 gramos hay diferencias, pero son diferencias que pueden ser asumibles dadas las ventajas que tienen para enfermería y para el bebé. Entonces, eso es más valorable. Niños de 1500 gramos, por ejemplo, ya si están cómodos con cánulas, la diferencia que puede haber respecto al fracaso de la extubación o la necesidad de reintubación no justifica a lo mejor usar una CPAP nasal que es más traumática. Hasta que se tengan, y esto es muy importante, esta conclusión, hasta que se tengan resultados de estudios aleatorizados con un mayor poder estadístico, el uso indiscriminado de las cánulas en sustitución de la CPAP nasal no puede ser recomendado. Este artículo es 2012. Hoy en día podríamos decir que ya con lo que sabemos en la actualidad, mayores de 1000 gramos podemos utilizarlos con bastante seguridad y sin que haya problemas de reintubaciones ni de extubaciones forzosas. En 2016 se publica una revisión Cochrane de cánulas de alto flujo para soporte respiratorio en prematuros. Este artículo es de 2016, es mucho más próximo que el anterior de Brett Manley. Las cánulas de alto flujo, concluyen los revisores Cochrane, tienen un grado de eficacia similar a otras formas de soporte respiratorio no invasivo en prematuros para prevenir el fallo de tratamiento, muerte y enfermedad pulmonar crónica. La mayor evidencia disponible se refiere a soporte post-extubación. Tras la extubación, las cánulas nasales se asocian a un menor trauma nasal y puede estar asociada a una menor incidencia de neumotórax comparadas con la CPAP. Estas son las ventajas. Más estudios, sin embargo, son necesarios en prematuros comparando las cánulas nasales con otros modos de soporte no invasivo, es decir, con CPAP, y para destete de soporte no invasivo, es decir, para suprimir totalmente cualquier tipo de soporte. Más evidencia es necesaria para evaluar la seguridad y eficacia de las cánulas en prematuros extremos y para comparar los distintos sistemas de aplicación. Y con esto concluyo la presentación y quedo a su disposición para que me realicen las preguntas que consideren. Muchas gracias, doctor Máximo, por la exposición que ha brindado. Sí, hay algunas preguntas ya consideradas en el chat. Chatear, vamos a ver, aquí. Vamos a ver. Voy a ver si puedo contestar. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Sí. Casi todos son saludos. Se saludan. Hay saludos. Ajá. Dan las gracias. Sí, Sí, a veces salen unas rayas rojas, no sé por qué, pero salen en la presentación salen unas rayas rojas. No sé a qué se debe, pero es verdad. una Es pregunta excelente la nueva estrategia que está planteando para los prematuros. Gracias por la capacitación. Gracias por la ponencia. Le están dando las gracias a usted. Sí, tenemos A una mí también me las dan. pregunta también, como no, principalmente a usted, Vale, doctor. Bueno, vamos a ver, doctora chatear. Patricia Castillo dice, ¿cada qué tiempo se debe cambiar una cánula de alto flujo? Sí, las cánulas de alto flujo se cambian muy poco. Prácticamente en el periodo de una semana no se suelen cambiar si no hay ningún problema por parte del niño. O sea que es una de las grandes ventajas comparativamente con las CPAP nasal. Y apenas se tienen que manipular. Se dejan tal cual en el sitio y una vez puestas prácticamente no hay que tocarlas. A diferencia de lo que ocurre con la CPAP, que sí que se tiene que estar manipulando continuamente porque se le va a un lado, se le va al otro, se le apoya en la nariz y dado a estas circunstancias hace que tengamos que la enfermedad tiene que estar muy pendiente. De hecho, y se lo digo a los que me están escuchando, hay varios métodos de evaluar la función de la enfermería, el nivel de enfermería neonatal que hay en una unidad de neonatología. Una de ellas es la frecuencia de lesiones de grado 3 por CPAP. Otra es la incidencia de conjuntivitis. Tanto la conjuntivitis como las lesiones de tipo 3
nos reflejan la función de las enfermeras en la unidad neonatal, el cuidado que prestan a los neonatos. Gracias, doctor, muy amable. La doctora Patricia Castillo vuelve a preguntar, ¿cuál sería el peso o edad gestacional para usar las cánulas de alto flujo? Sí, se puede usar en cualquier edad de gestación, pero si decimos dónde hay menos diferencias entre la cánula de alto flujo y el ACPAP convencional, yo les recomendaría que en bebés de menos de 1000 gramos, especialmente durante las primeras 2 semanas de vida, utilicen la ACPAP. Y a partir, o en bebés mayores de 1000 gramos y con más de más de 2 semanas de edad, pueden utilizar tranquilamente las cánulas de alto flujo. Muy amable, doctor. El doctor Mario del Barco, desde Argentina. Diferencias entre cánula de alto flujo y cánulas RAM. Sí, bueno, la cánula RAM es una cánula de alto flujo modificada. En realidad, los estudios serios que se han hecho no muestran en realidad ninguna ventaja de la cánula de RAM sobre la cánula de alto flujo normal, pero tiene algunas ventajas en el manejo, sobre todo de enfermería, respecto a la cánula, la OptiFlow, por ejemplo. Pero son diferencias muy menores. Es más que la persona que la recomienda y que la ha diseñado es un gran neonatólogo, un neonatólogo muy atractivo y que tiene un gran conocimiento, y entonces la gente confía mucho en la eficacia de ese producto. Muy amable, doctor. La doctora Irma Vega García. Buenas tardes. ¿Hay algún estudio en relación a las cánulas de alto flujo y hemorragia intraventricular, displasia broncopulmonar, retinopatía o NEC? No, no existe ninguna asociación causal entre las cánulas de alto flujo y todas esas patologías. Desde luego les he dicho durante la presentación que patología pulmonar causada por cánulas de alto flujo no se ha demostrado, incluso se dice que hay menos neumotórax en las cánulas de alto flujo que en la CPAP convencional, pero la retinopatía, por ejemplo, va a depender de la utilización de oxígeno, las hemorragias intraventriculares van a depender de la presión de perfusión del cerebral, y eso no se transmite de esa forma a no ser que se utilizaran flujos o presiones muy altas, pero eso ocurriría con cualquier sistema de ventilación, no es exclusivo de las cánulas. Gracias, doctor. La doctora Elena Constanza Aguirre. En cánulas nasales convencionales, ¿hasta cuántos litros de oxígeno se puede dar? ¿Se refiere a las cánulas de alto flujo o a la CPAP? Cánulas de alto flujo son Solamente. hasta 8 litros. Okay. La doctora Jessica Aragón. ¿Cómo hacer el destete del oxígeno en los prematuros que necesitan ínfimas cantidades de oxígeno y que están en CVN? ¿Bien? CVN. Ah, bien, normalmente el destete del oxígeno se tiene que hacer, en primer lugar, siempre por la protección de la cafeína. Es decir, el bebé tiene que estar recibiendo cafeína. Creo que ustedes usan Peyona, que es la que recomiendan. La utilización de cafeína y los niveles de cafeína adecuados son fundamentales. Y en segundo lugar, una monitorización de la pulsoximetría. Es decir, se tienen que ir bajando las concentraciones de oxígeno muy despacio y comprobando que tanto la frecuencia cardíaca como la saturación de oxígeno se mantienen dentro de rangos normales. Si vemos que al bajar el oxígeno, poco a poco, empieza a subir la frecuencia cardíaca o, o empieza a bajar la saturación, es que todavía es pronto para ir retirando. Entonces, lo primero sería bajar el flujo y luego bajar la fracción disparada de oxígeno. Gracias, doctor. La doctora María del Carmen Chíncaro. Excelencia ponencia, gracias. ¿Cómo hacer el cálculo del flujo inicial? Bueno, normalmente existen tablas que te indican, pero yo le diría que normalmente, si tiene un niño entre 1000 y 1500 gramos, y una patología banal o leve, como puede ser una apnea de la prematuridad,
empiecen con flujos entre 3 y 4 litros. Si la patología es más importante, que hay un cierto distrés respiratorio y hay una cierta necesidad de suplementación de oxígeno, suban a 5 o 6 litros. Y solamente para casos como una extubación después de una intubación prolongada, van a 7 u 8 litros. Esos serían los 3 puntos más básicos que yo le recomendaría. Gracias, doctor. La doctora Blanca Elvira, ¿se usa mezclador de gas como en el CPAP? Sí, sí, se usa mezclador de aire-oxígeno. Listo. La doctora Abigail Pérez pregunta, ¿con cuánto flujo se sugiere iniciar? Ya acabo de explicarlo eso. Sí, Correcto. dependerá de la patología, de la edad de gestación, de la patología, sea más leve o más grave, empezaremos con una cantidad de una fracción inspirada de oxígeno y con un flujo. Doctora Lisbeth Guamaní dice, buenas tardes, doctor Máximo, buenas tardes. Usted con la experiencia del uso de cánulas de alto flujo en prematuros, ¿qué edad de prematuros responde mejor? Perdón, ¿me lo puede repetir? Sí. ¿Cómo no, doctor? Dice, con la experiencia del uso en cánulas de alto flujo en prematuros, ¿qué edad de prematuros responde mejor? ¿Qué edad? Sí. Es que no sé exactamente si se refiere a qué edad de gestación será. No lo dice. Normalmente las cánulas de alto flujo se recomiendan de forma rutinaria en mayores de 32 semanas. En bebés por debajo de entre las 28 y las 32, si son grupos que tienen mucha experiencia, adelante, si tienen mucha experiencia, pero no para gente que está empezando a usarlas. Yo, enfermería y médicos, iría poco a poco en estos niños de 28 a 32. Y por debajo de 28, en este momento, con los conocimientos que tenemos, todavía no los usaría de rutina. No se lo recomendaría. Doctora Berta Merino, tradicionalmente Salam va a ventilación mecánica, no a CPAP, por fisiopatología de esta entidad. ¿Qué tan seguro es usar la cánula de alto flujo en Salam? ¿Salam? Salam. ¿Qué quiere decir salam? Meconio. Ah, vale, Meconio. vale. En síndrome de aspiración meconial. Vale, vale, vale. Normalmente, estos niños es complicado contestar porque es que síndrome de aspiración meconial puede ser muy leve y ser una taquipnea muy leve. En ese caso pueden utilizar unas cánulas de alto flujo, pero si el niño tiene una impactación de meconio y una insuficiencia respiratoria importante, se recomienda desde luego la utilización de intubación y ventilación mecánica o incluso alta frecuencia. ¿Cuál sería la doctora Gladys Borjas pregunta, ¿cuál sería un evento adverso en el uso de estas cánulas en los recién nacidos muy prematuros? Sobre todo, una que si no se ajusta bien el flujo, pudiera haber una presión positiva de más de 10 centímetros de agua en las vías aéreas distales y esto provocara una importante retención de carbónico, un cansancio del paciente por el aumento del trabajo respiratorio y entonces que entrara en insuficiencia respiratoria, hipoxemia, hipercapnia y apneas o parada respiratoria. Eso sería generalmente debido a un exceso de presión. Cuando nosotros intentamos sacar adelante un bebé que tiene una patología seria respiratoria, y si tiene unas cifras que son realmente importantes, que indican una insuficiencia respiratoria progresiva, lo más seguro es intentar la cepa nasal durante muy poco tiempo, evaluar cómo funciona la PCO2, cómo va la PO2 y cómo va el trabajo respiratorio y poniendo surfactante, por supuesto. Y si con esto no se produce una mejoría, como les expliqué en el día que tratábamos del síndrome de distrés respiratorio, ya les explicaba ahí que una necesidad de una fracción inspiratoria de mayor de 0,25 en un niño de 26 a 28 semanas a las 2 horas de vida te indica una intubación. No puedes esperar más y hay que poner surfactante e intubar.
Gracias, doctor. La doctora Fabiola pregunta, ¿cuánto tiempo se puede utilizar las cánulas de alto flujo antes de pasar a otra fase de ventilación? Bueno, si se refiere, puede ser que vayan a mejor, si el niño va a mejor, pues se le va quitando flujo y se va quitando oxígeno y se le retiran, siempre con cafeína. Y si el niño va peor, en cuanto nosotros necesitamos con 8 litros por minuto y una fracción inspiratoria de oxígeno de 0,3, el niño no consigue una saturación normal y no consigue un anhídrido carbónico normal, hay que pasar a intubación o a CPAP convencional. Pero yo creo que la decisión ahí es individual de cada paciente, ahí no le puedo dar una norma general. Gracias, doctor. Doctor Jorge Yactayo pregunta, en prematuros mayores de 1000 gramos con síndrome de estrés respiratorio, ¿podríamos usar cánulas de alto flujo de inicio en lugar de CPAP? En prematuros En aquí lo veo, de 1000 prematuros gramos. mayores de Ya, 1000 sí, gramos. sí. No sé si le ha puesto ya surfactante o no le ha puesto y no sé qué fracción inspiratoria de oxígeno. Tendría que saber esos datos para poderle contestar. Pero como he dicho antes, un niño mayor de 1000 gramos, 1200, 1400 gramos, que tiene un síndrome de estrés respiratorio y necesita oxígeno, para poder respirar y tener una saturación normal, lo primero es utilizar el Insure para ponerle surfactante y darle cafeína. Si con el surfactante, 2 dosis de surfactante y la cafeína, el niño continúa teniendo tendencia a gran trabajo respiratorio, saturaciones bajas y anhídrido carbónico tendente a subir, entonces hay que intubar. Pero puede probar de entrada unas cánulas de alto flujo si tienen experiencia las enfermeras y los médicos de la unidad en evaluar la respuesta. Todo es cuestión de experiencia, ¿eh? La experiencia clínica es muy importante y cada niño es un caso individual. Pero vamos, mayores de 1000 gramos suelen ir muy bien en muchos centros con cánulas de alto flujo, si no es un síndrome de estrés respiratorio muy grave que no responde al surfactante en absoluto. Gracias, doctor. El doctor Mario del Barco vuelve a preguntar, agradece la respuesta y dice, doctor, las cánulas de CPAP ocupan toda la fosa nasal, la cánula de alto flujo el 50% y las RAM hasta el 80%. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, totalmente. Um, Pregunta la doctora Jenny Edith, en su experiencia personal, ¿cuál es más recomendable usar una cánula de alto flujo o un CPAP? Bueno, yo creo que he dejado bien claro en la presentación, era uno de los motivos más importantes, los metaanálisis y el Cochrane, que revisan muchos estudios. Si ustedes ven la presentación de nuevo, pues entonces verán cómo yo diría muy prematuros, menos de 28 semanas, en general no se planteen utilizar la cánula de alto flujo. Entre 28 y 32 se lo plantean si el distrés respiratorio no es importante y tienen experiencia. Y por encima de 32 semanas pueden probar a utilizar la cánula de alto flujo de entrada. Gracias, doctor. La doctora Berta Prado pregunta, en prematuros extremos, si hacemos método INSURE, ¿podemos pasar de frente a cánula nasal de alto flujo en lugar de CPAP? No, en prematuros extremos, acabo de decirlo, no se lo recomiendo. Eh, doctor Yactayo pregunta, ¿se podría utilizar LISA o MIST con cánulas de alto flujo en mayores de 32 semanas? Sí. Uso, el doctor Víctor Ramos pregunta, ¿uso de cánulas de alto flujo nasal en neonatos a término? Sí, sí, claro, por supuesto. Y en lactantes con bronquiolitis lo usamos mucho. Ahí es donde tiene más utilidad. Y en niños a término también, con taquipnea transitoria o niños, por ejemplo, que han tenido una displasia broncopulmonar y que ya son niños que tienen más de 40 semanas postconcepcionales
y que tienen necesidad de una pequeña ayuda, son muy cómodas, lesionan poco, el niño está confortable, los padres lo ven más tranquilo. En esos casos la indicación es absoluta. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta. El doctor Érico Marcel eh, consulta. Cánula de alto flujo versus CPAP en prematuros que no requieren surfactante. ¿Cuál suele ir mejor? ¿Hay evidencia? Pues lo mismo que les he dicho antes. El que me ha dicho que no requieren surfactante es que tienen un distrés respiratorio muy leve, y por lo tanto es una patología poco seria o poco preocupante. Eh, si el niño tiene más de 1000 gramos, yo no lo dudaría, le pondría una cánula de alto flujo. Si el niño tiene menos de 1000 gramos, depende de la evolución previa que haya tenido. Si es un niño que viene de haber tenido patología seria, yo preferiría utilizar la CPAP por lo menos unos días hasta ver cómo funciona. Y si tiene una patología banal desde el primer momento, yo utilizaría la cánula de alto flujo. Pero ya le digo, depende mucho de la experiencia que tengan ustedes con el manejo de las mismas. Ok, doctor, una pregunta. Doctor Fernando Huertas dice, buenas tardes de Argentina. La NICU de Salta, una consulta. ¿Qué opina sobre el uso de CAFO en cariopatías y postquirúrgicos, alejado de CAFO en el winning? Sí, yo sé lo que quiere decir. Las cánulas de alto flujo en cardiopatías y posquirúrgicos es una de las indicaciones que hay. Vamos a ver, no es lo que tiene que comprender siempre es cuál es el estado del paciente. Un paciente puede estar operado de una cardiopatía y salir del quirófano en muy buenas condiciones y entonces necesitar simplemente un pequeño apoyo respiratorio. En ese caso, no hay ningún obstáculo para utilizar las cánulas de alto flujo. Un paciente puede salir de la cirugía y haber tenido hemorragias pulmonares y haber tenido patología seria pulmonar o haber llegado ya muy deteriorado al quirófano, y en ese caso, intubación, ventilación mecánica, vigilar la evolución, y entonces cuando se extube, si es un niño que ya tiene un cierto peso y una edad posconcepcional, pasar a cánulas de alto flujo. Bien, doctor, creo que esas han sido todas las preguntas que hemos recibido. Hay una del doctor Fausto Ángeles. Creo que es la última ya, doctor. Dice, en recién nacidos a término con TTRN, ¿con qué flujo se puede iniciar? Sí, entre 6 y 8 litros. Entre 6 y 8 litros. Muy bien. Pues ¿De acuerdo? agradecemos, doctor Bento, su generosidad, disposición y tiempo para la solución de las consultas y brindarnos esta charla. Agradecemos a todos los doctores que nos han acompañado en esta tarde y entonces esperamos vernos dentro de un mes casi, que volveremos a contar con una nueva charla del doctor Máximo. Un feliz fin de semana y bendiciones. Pues igualmente a todos ustedes, muchas gracias por la atención, y sobre todo estoy muy agradecido a las numerosas preguntas que me han realizado, lo cual quiere decir que la charla ha suscitado su interés. Muchas gracias a todos. Buenas Buenas, tardes. buenas noches, mi querido doctor. Buenas noches. Okay.